Vamos a ver la práctica número 2, que se divide en 3 partes. La primera es la ley de inducción de Faraday, la segunda parte es la inductancia de una bobina y la tercera parte es el transformador elemental. Vamos a comenzar con la primera parte, que es demostrar la ley de inducción de Faraday. Para eso vamos a utilizar un galvanómetro. Aquí tengo un galvanómetro, aquí tengo otro galvanómetro, bobinas, aquí tengo bobinas, arrollamientos de alambre magneto e imanes. Entonces, lo que vamos a demostrar en la ley de Faraday es que un conductor eléctrico, en este caso una bobina, cuando es cortado por un flujo magnético que varía en el tiempo, en el conductor se induce un voltaje que es proporcional al número de vueltas de la bobina, pero también es proporcional a la velocidad con la que cambia el flujo y es proporcional a la magnitud del flujo también. Pues voy a insertar este imán dentro de la bobina y quiero que observen el galvanómetro. Si yo inserto el imán, el galvanómetro no se mueve, pero si muevo ese imán dentro de la bobina, el galvanómetro se está moviendo. La ley de Lenz dice que hay siempre una oposición al cambio en el sentido del flujo. Entonces, cuando yo muevo el imán dentro de la bobina, el galvanómetro se mueve porque hay inducción de voltaje. Esta es la ley de inducción de Faraday. Si lo dejo quieto, si no hay movimiento del imán, no hay inducción de voltaje. Este es el principio de los generadores eléctricos. Una bobina en la parte fija del estator, un imán en la parte del rotor que está siendo movido por agua, por cualquier fuerza mecánica, y al estar dando vueltas, lo que ustedes están viendo es que el galvanómetro va para un lado y para el otro. Si yo tuviera aquí un osciloscopio, lo que veríamos es que se está induciendo una onda senoidal de voltaje. Vamos a continuar con la segunda parte de la práctica 2. La segunda parte es la inductancia de una bobina. Para eso tenemos un núcleo ferromagnético tipo columnas. Las columnas, el yugo es móvil, se puede quitar. Aquí tenemos bobinas. Esta bobina es de 600 vueltas. Aquí trae el número de vueltas. Esta bobina es también de 600 vueltas. Y tenemos otra bobina de 900 vueltas. Entonces voy a poner una de las bobinas de 600 vueltas en el circuito magnético. Lo voy a cerrar y con la ayuda del variac para variar voltaje voy a alimentar la bobina. La estoy alimentando conectando un amperímetro análogo en serie para estar checando la corriente. Entonces aquí aplicamos voltaje, se escucha la saturación del núcleo, pero si se fijan en la corriente no aumenta demasiado, la corriente está baja, aunque le estoy aplicando ya el voltaje máximo, 127 volts, se escucha la saturación del núcleo, pero el amperímetro está en la escala de 5, marca una corriente muy baja. Sí hay corriente, pero es muy baja. Fíjense lo que sucede cuando el circuito magnético se empieza a abrir. La corriente aumentó. Si lo quito completamente, la corriente sube. Si cierro, la corriente baja. Lo voy a hacer en una escala de 2 amperes para que se aprecie mejor. Otra vez. Núcleo cerrado. Corriente despreciable, corriente muy baja. Si empiezo a abrir el núcleo, la corriente empieza a aumentar. Estoy cambiando la relación fierro-aire. Estoy teniendo más aire en el circuito, hay más entrehierro. Y cuando lo quito completamente el yugo, la corriente es máxima. Si cierro, la corriente disminuye. ¿Por qué sucede eso? Porque estoy cambiando la inductancia de la bobina. La inductancia depende del flujo. Cuando el circuito se abre,
el flujo brinca, y hay una disminución de flujo en el circuito, por lo tanto baja el flujo, baja la inductancia, baja la reactancia, sube la corriente. Y cuando se cierra el circuito, el flujo sube, hay más flujo, hay más inductancia, hay más reactancia y baja la corriente. Voy a hacer el experimento con una brújula. Miren, con la brújula, con el circuito cerrado, realmente aquí la brújula no se mueve porque todo el flujo magnético, o la mayor parte, está circulando por dentro del material ferromagnético. Si abro el circuito, fíjense lo que sucede. Aquí hay flujo, aquí hay flujo, aquí hay flujo. Quiere decir que al abrirlo, el flujo brinca y hay atracción. Si ustedes estuvieran aquí en el taller, se dieran cuenta que al sostener este pedazo de fierro, aquí hay vibración, porque el flujo está brincando aquí. Y si ponemos estas laminaciones, pues estas laminaciones aquí se atraen desde acá. ¿Quién las atrae? Las trae el flujo magnético. Allá hay flujo magnético. Si cierro, ya no hay atracción, porque el flujo ¿por dónde va? Va por el circuito magnético. ¿De acuerdo? Muy bien. Parte del reporte de esta segunda parte es que ustedes expliquen técnicamente el por qué cuando existe más entrehierro en el circuito, la corriente aumenta, y cuando el núcleo está completamente cerrado, la corriente es más baja. Eso es lo que parte de lo que pide el reporte. La construcción de un transformador elemental. Utilizando el circuito magnético, se ponen dos bobinas. La bobina que se alimenta por el variac se llama bobina primaria, y la bobina donde se induce el voltaje es la bobina secundaria. Un transformador es una máquina eléctrica con dos bobinas conectadas magnéticamente pero aisladas eléctricamente. La cantidad de vueltas del secundario con respecto al primario nos va a determinar si el voltaje aumenta o disminuye o es el mismo. El lado de más vueltas en un transformador siempre va a ser el lado de más voltaje. Ahorita en el lado primario hay 600 vueltas y en el lado secundario hay 900 vueltas. Esta bobina está más gruesa porque es de 900 y 600. Pues el voltaje que yo aplique, como está entrando a 600 vueltas y se está induciendo en de 900, el voltaje se va a elevar. Se llama transformador elevador de voltaje. Voy a aplicar un voltaje de 100 volts al primario, como dice la tabla ahí en la práctica. Van a llenar la tablita que viene en la práctica. Entonces vamos a poner 100 volts de voltaje en el primario. Aquí están. 100 volts en el lado de 600 vueltas. 142.4 volts en el lado de 900 vueltas. Transformador elevador de 600 vueltas a 900 vueltas. Ahora vamos a hacer la conexión al revés. Vamos a alimentar por el lado de 900 y el secundario va a ser el lado de 600. Desconecto aquí el primario, que es el lado de 600. Le doy vuelta. Ahora mi primario es 900. Alimento mi primario y mido el voltaje inducido en el lado de 600, que ahora es el secundario. Ahora el voltaje debe ser menor en el secundario, debe ser un transformador reductor, porque en el secundario tengo menos vueltas que en el primario. Aquí están los 100 volts. 100 volts aplicados al lado de 900 vueltas, y en el lado de 600 vueltas, el secundario, se están induciendo 63.4 volts. Para que tomen esos datos y los pongan en la tabulación que está en la práctica. 100 volts alimentados en el lado de 900 vueltas, 63.4 volts inducidos en el lado de 600 vueltas. Ahora sí, la última parte. Finalmente, quitamos la bobina de 900 y vamos a poner otra de 600.
Entonces aquí tengo un transformador que se conoce como de relación 1 a 1, 600-600. Alimento por el lado de 600 y voy a medir el voltaje inducido en el otro lado, que es del mismo número de vueltas. Aquí están los 100 volts alimentados al lado de 600 y aquí marca 94.8. Ustedes van a decir, bueno, debería ser 100. Sí, pero este núcleo es un núcleo que no es perfecto. Miren, está medio abierto. Si yo cierro aquí, se mejora un poco el voltaje. Tiene imperfecciones, tiene pérdidas de flujo, por eso no es exactamente de 1 a 1, pero es muy parecido. 100 contra 94. 100 contra 94, prácticamente es relación 1 a 1. Listo.